Cuando hablo sobre evitar el ciclo menstrual y ovulatorio, cuando hablo de conectar con nuestra ciclicidad natural, por regla general me vienen siempre preguntas sobre si realmente es posible, si requiere mucho esfuerzo, si requiere parar muchas cosas, porque pensamos que es incompatible conectar con la ciclicidad natural y vivir o tener una vida normal, ¿no? Un poco entre comillas. Se nos olvida que todas somos mujeres, que la ciclicidad es algo natural para nosotras y que además lo podemos hacer con cambios muy pequeñitos. Así que hoy vengo a contarte que la ciclicidad también es para ti, que puedes aprender a evitar tu ciclicidad de una manera totalmente natural, haciéndolo muy progresivo, y por eso vengo a contarte cómo yo empecé a conocer y a indagar un poco sobre mi ciclicidad natural, cómo empecé a acompañarla con aceites esenciales y sobre todo cómo pude ir haciéndolo de una manera muy gradual, que no me supuso dejar cosas de golpe, sino que fui haciéndolo de una manera muy progresiva, porque de esa manera creo que al final es muchísimo más sostenible a largo plazo. Así que si quieres conectar con tu ciclicidad natural, además quieres cuidarte a través de los aceites esenciales, yo soy Sandra y esto es Cíclicas y Esenciales. Siempre que hablamos de ciclicidad natural, de conectar con nuestro ciclo, nos viene a la mente una mujer pues, que vive en mitad de la naturaleza, que no vive en una ciudad ruidosa, con muchos estímulos, con luces a todas horas. Se nos viene a la mente una persona que además tiene un trabajo que pues, es muy natural, incluso es una persona emprendedora, que es una persona que no entra, digamos, dentro de lo que se denominaría como algo normal. La ciclicidad es para todas nosotras. Piensa que si eres una mujer, tienes el ciclo, eres una mujer cíclica y por lo tanto la ciclicidad también es para ti. Sí que es cierto que hay que hacer como pequeñas negociaciones, hay que también aprender un poco a modular tanto nuestras propias creencias y nuestras propias expectativas sobre nosotros, sobre lo que podemos conseguir, sobre la gente en general. Y luego también tenemos que empezar a educar un poco a nuestro alrededor, porque sobre todo si te rodeas de hombres o de mujeres que no están acostumbradas a conectar con su ciclo o que lo ven como algo negativo, pues es probable que tengas esa dificultad o tengas discusiones o incluso te sientas un poco incomprendida. Por lo tanto, es un trabajo como muy progresivo. Para mí, mi ciclicidad realmente siempre ha sido como un tabú, porque yo siempre he estado intentando no ocultarla, pero bueno, sí viviéndola como desde un punto de vista muy negativo, tanto que ni siquiera me apetecía hablar de ello. Para mí la menstruación era una tortura, mes a mes, siempre he tenido menstruaciones pues muy duras desde mis primeras menstruaciones, y eso ha significado que para mí la menstruación siempre fue como un tema del que no me apetecía hablar, ¿no? Yo misma lo fui ocultando y encima, bueno, pues la sociedad ya sabemos que hace que lo ocultemos aún más. Entonces yo fui cada vez ocultándolo más. Cuando fui creciendo y me fui cansando de tener esas menstruaciones tan duras, pues fui tomando nota, fui aprendiendo, fui observando cada vez más y empecé a pues, aprender de unas personas, aprender de otras, obviamente siempre de manera online, porque tristemente encontramos muy poquitos recursos en casa, pero de esa manera yo fui como aprendiendo sobre mi ciclo, empecé a ver que tenía pues diferentes fases, empecé a conocer algunos productos que me ayudaban un poquito más, y de ahí paré durante un tiempo cuando ya veía que estaba un poquito más cómoda, hasta que empezaron otra vez pues los ciclos cada vez más duros y empecé a tener muchísimas dificultades otra vez. Ahí fue cuando yo empecé a conectar con los aceites esenciales, buscando un poco un recurso que me ayudase a calmar todo lo que tenía a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental también, sobre todo durante la fase premenstrual y menstrual, ¿no? Que son como las fases más duras, o al menos para mí siempre fueron esas fases más duras. Entonces buscaba un poco un recurso que me ayudase a paliar un poquito pues todas esas dificultades que transitaba. Por suerte funcionaron súper bien, me enamoré de los aceites esenciales y a partir de ahí fui haciendo como cada vez un uso más cotidiano, un uso más normativo, ¿no? De los aceites esenciales. Ya no solo de manera puntual, sino a través, pues simplemente me apetecía o en algún momento que veía que necesitaba algún aceite. Y con el tiempo yo siempre he sido muy de hacer las cosas desde el cuerpo, desde lo que el cuerpo me pide, y me fui dando cuenta de que en función de la fase del ciclo en la que yo me encontraba, escogía unos aceites esenciales u otros, ¿no? Al principio me daba cuenta de que no siempre me atraían de la misma manera, no siempre me atraían todos los aceites esenciales, ni tampoco me gustaba usarlos ni con la misma intensidad, ni con la misma continuidad, sino que mis gustos iban variando, ¿no? Mis intereses
sobre todo en esa parte, pues iba variando. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que realmente había muchísima diferencia entre la yo que era en una fase o en otra. Por ejemplo, en una fase pues más preovulatoria, por ejemplo, pues me gustan mucho los aceites esenciales florales, me encantan los cítricos, porque son aceites que me despiertan, que me inspiran. Sobre todo son aceites que me hacen estar muy hacia afuera, porque estas fases son de estar hacia afuera, de hablar, de comunicarte, de expresarte. Pero luego, en otra fase, pues más premenstrual, más menstruales, siempre suelo tirar como hacia aceites esenciales que son más calmados, aceites esenciales pues que son más con resina, por ejemplo, que son más calmantes, que te recogen un poquito más, ¿vale? Entonces, suelo tener como, empecé a observar como esas diferencias y a raíz de ahí empecé como a notar todo lo que sentía en cada una de mis fases, ¿no? Empezaba a decir, ok, pues en esta fase me he sentido así, he cogido estos aceites esenciales y poco a poco fue como uniendo lo que yo sentía a raíz de lo que los aceites esenciales me transmitían, porque al final, aunque los usemos desde el cuerpo, los aceites esenciales, igual que las plantas, tienen sus propiedades por sí mismas, entonces siempre suele ir unida, ¿no? Cuando empezamos a usarlos desde el cuerpo, nuestro cuerpo sabe qué aceites esenciales debemos usar o nos vienen mejor en ese momento. Quizás a ti, por lógica, pues te apetece un aceite esencial, pero tu cuerpo te pide otro, que quizás es más calmante o es más activante o te da claridad mental, depende un poco de la situación. En mi caso, empecé a evitar la ciclicidad un poco así, como con curiosidad, observando a ver qué aceites esenciales usaba, cómo los usaba, por qué. Y luego empecé a observar que esos aceites esenciales los usaba porque estaba pues más en unas tareas o en otras, porque tenía una energía u otra. Por ejemplo, me di cuenta de que usaba los aceites esenciales florales cuando quería mucha inspiración, cuando quería hacer cosas que requerían bajar las cosas a tierra, cuando necesitaba comunicarme con los demás, cuando quería hacer algo que era muy expresivo. Porque los aceites esenciales florales, ¿no? Pues las flores son muy llamativas y les gusta que las veamos, que sean, ¿vale? Que tengan ese puntito de expresión hacia afuera, ¿no? Todo. Entonces, yo empecé a darme cuenta de que esos aceites esenciales significaban que yo me sentía pues más hacia afuera, que tenía ganas de comunicar, tenía ganas de salir, tenía ganas de expresarme. Luego me fui dando cuenta de que los otros aceites esenciales, pues a lo mejor me daban más claridad mental, por ejemplo, en una fase preovulatoria en la que tenía muchísimo ruido mental por muchísimas ideas, pues necesitaba bajar a tierra. ¿Qué pedía mi cuerpo? Pues pedía aceites esenciales cítricos o pedía menta, hierbabuena, que son aceites que te apoyan esa claridad mental. Entonces yo empecé a indagar un poco en eso y de una manera muy progresiva, ciclo tras ciclo tras ciclo, yo fui observando qué era lo que se movía en cada fase del ciclo. Cada una de las 4 fases del ciclo al final mueve una energía totalmente distinta. En tu fase preovulatoria te vas a dar cuenta de que hay muchísima facilidad para crear estructura, para dar orden. Entonces es muy buen momento para bajar a tierra las cosas, para materializar todo aquello que pues, hemos ideado en otras fases. Nuestra fase ovulatoria es la fase más expresiva, donde más nos apetece estar hacia afuera, estamos más empáticas que nunca, nos apetece ayudar, nos apetece comunicarnos todo el tiempo. Son muy poquitos días al mes, así que te recomiendo que lo aproveches muchísimo. Y luego entramos en esa fase premenstrual, donde ya empezamos a estar un poquito más hacia adentro. Es un punto que si realmente lo aprovechamos fuera de todas las dificultades físicas o incluso mentales, porque es una fase en la que nos solemos sentir muy limitadas, nos empezamos a sentir muy lentas, pero si le damos espacio realmente es una fase muy creativa, es una fase donde nuestra creatividad está como en su pico más alto, entonces es un muy buen momento para idear soluciones a problemas que tenemos, para darnos cuenta también de problemas que tenemos en la vida o cosas que no nos satisfacen como antes o algunas cosas que simplemente queremos cambiar o a los que le queremos dar pues como otro aire. Y luego tu fase menstrual es más pues de sentarte, de que esas ideas que han ido saliendo, esos problemas, esas soluciones que han ido saliendo en esa fase premenstrual, que salen además, salen problemas y soluciones como de golpe. Luego ya lo vamos aterrizando y vamos quedándonos con la que sí podemos materializar luego en nuestra fase preovulatoria, ¿no? Recuerda que el ciclo al final es algo que siempre se va transitando de una a la otra. Por eso está muy bien cuando podemos ir integrando lo que se va moviendo en una fase a la otra. Yo todo esto lo hago en mi vida personal y también lo hago en mi vida profesional. Obviamente no siempre lo hago de la misma manera porque no siempre podemos hacerlo.
Ni siempre tenemos el tiempo, ni siempre el mundo está esperando a que tú, porque de repente estás menstruando y no te apetece, a veces simplemente te tienes que aguantar un poco y hacer lo que haya que hacer. Pero sí que es cierto que siempre respeto mucho mis tiempos, intento respetar bastante mis espacios. Si sé que viene mi fase menstrual, no hago planes, intento estar lo más tranquila posible, o si me apetece hacer planes tranquila, pues lo hago, pero siempre intento adaptar un poco esa situación. Obviamente yo lo comunico con mi familia, con mi grupo de amigos, porque es algo, incluso con mis compañeras de trabajo, porque es algo que me sale totalmente natural, porque si mi cuerpo está menstruando, es igual que si de repente hoy me levanto y me duele el tobillo, es algo que está ahí, mi cuerpo tiene una necesidad y si yo no respeto esa necesidad, lo más probable es que al final me sienta peor. Yo empecé a indagar en mi ciclicidad de una manera natural, ¿vale? Fui escuchando el cuerpo, que creo que es al final la manera más natural en la que lo podemos hacer. Y es algo que simplemente se va dando y lo vas observando un ciclo tras otro. Todos estos cambios al final los vas haciendo de una manera progresiva. No sirve de nada que yo en esta menstruación diga no quedo con nadie, no hablo con nadie, no hago nada, simplemente me dedico a estar quieta, porque probablemente, y esto es algo que tenemos muchísimo las mujeres, caigamos en la autoexigencia o caigamos en tener discusiones con pues, amigos, familias, en el trabajo, porque de repente no podemos soltarlo todo y cambiarlo todo de manera radical. Es probable que de la autoexigencia caigamos en la culpa de tendría que haber hecho más, tendría que hacerlo de esta manera, tendría que haber aprovechado, ahora estoy cansada porque, bueno, empezamos con esa, como con todos esos dilemas mentales. Entonces está muy bien cuando lo hacemos de manera progresiva. Cuando tú empiezas a simplemente observar tu ciclo, como hice yo a través de los aceites esenciales, tú lo puedes hacer de la manera que te guste. Yo lo hice así porque me salió de manera natural, pero lo puedes hacer de la manera que realmente a ti te nazca. Vas observando tu ciclo, vas viendo qué cambia, cómo te sientes, para qué estás más propensa a tu cuerpo. Yo cuando no tengo muy claro qué tareas, digamos, que estoy para hacer en esa fase del ciclo, porque no siempre me siento de la misma manera, simplemente pruebo una tarea más lógica, si no la enfoco, bueno, no es momento para tareas lógicas, pruebo una tarea más creativa y quizás en ese momento pues estoy más creativa. Entonces está muy bien que podamos trastear con las diferentes tareas. Y esto no solo te lo digo a nivel de trabajo, porque a nivel de trabajo es como más fácil verlo, pero realmente hay muchísimas cosas en las que lo podemos hacer. Comprando los regalos de Navidad, por ejemplo, ahora que hace poquito de Navidad, lo podemos hacer simplemente si queremos cambiar nuestra casa, si queremos hacer cualquier cambio en nuestra vida, pues ahí podemos dejar que madure siempre como un ciclo o varios ciclos para realmente darnos cuenta de si nos gusta esa idea, cómo nos gusta más esa idea, cositas que podemos matizar. Entonces es algo que lo vas haciendo al final de manera progresiva. Empiezas escuchando tu cuerpo y poco a poco, a través de tus fases premenstruales, que sobre todo son las que te van a decir para dónde quieres o para dónde no quieres ir, vas a poder integrarlas en tu fase menstrual, vas a poder luego materializarlas en tu fase ya preovulatoria, donde vas a realmente poner orden en todo eso que se ha ido movilizando, que por eso a veces también son un poquito más duras la fase pre y menstrual, porque nos dan como todos esos problemas que tenemos en la vida, que parece que de repente tu vida es un desastre y que no te gusta, pues simplemente vienen a avisarte de cosillas que quieres cambiar y poco a poco te vas convirtiendo al final en una persona que de una manera natural ha ido soltando cosas que ya no le vibran, ha ido dejando pues algunas obligaciones o simplemente algunas tareas que ya pues no te apetece encargarte, que además no son necesarias. Una vez me lo comentaron y me pareció como súper interesante el hecho de si mientras que estoy menstruando hay cosas que puedo dejar, ¿vale? Que no son prioritarias, luego cuando ya no esté menstruando puedo pensar si realmente esas tareas las tengo que seguir haciendo porque sí o sí las tengo que hacer o si realmente las puedo dejar de hacer porque no son prioritarias, porque son tareas que normalmente hago porque las he normalizado pero que no van conmigo o que ya no me resuenan o que ya no me gustan. Entonces ahí te animo a que primero empieces escuchando tu cuerpo, porque escuchando el cuerpo es como van empezando a surgir esas cosas. Tu cuerpo es sabio y si realmente prestas atención te vas a dar cuenta de esos cambios. A veces es un poco más fácil de observarlo, a veces cuesta un poquito más, sobre todo cuando estamos un poco en transición entre una fase y otra, que hay unos días ahí, pues puede ser unos días de vacío o de un poco de confusión o de que sientes como que se empiezan a mezclar las energías y a un rato estás muy creativa, pero al otro de repente estás más lógica, ¿no? Entonces estás un poco ahí entre medias, pero si lo vas observando un ciclo tras otro, vas a ir observando patrones,
tanto patrones que quieres mantener como patrones que ya no quieres mantener. Y eso te va a permitir que cada vez te vayas conociendo más, que cada vez vayas dando un paso más hacia esa persona que realmente te apetece ser, que independientemente de quien te apetezca ser, pueda ser una mujer que adopte esa ciclicidad natural, porque ya no solo habitar tu ciclicidad te va a permitir conocerte mejor, darte muchísimo más espacio y simplemente disfrutar muchísimo más de tu tiempo, de tu esfuerzo, sino que luego también te va a restar muchísimo esfuerzo. Porque si yo sé que hay unos días al mes donde estoy muchísimo más propensa o que tengo muchísima más facilidad para hacer un tipo de tarea, por ejemplo, esas tareas de organizar, de ordenar, de estructurar, que en nuestra fase menstrual se nos pueden hacer súper difícil y podemos tardar 3 horas en hacer algo que luego no le veamos sentido, pero luego en nuestra fase preovulatoria quizás lo sacamos en 20 minutos. Entonces te va a ahorrar muchísimo tiempo, te va a dar muchísimo más tranquilidad, por supuestísimo va a subir muchísimo tu autoestima, porque terminar la tarea rápido, bien y de una manera súper eficaz es lo más calmante a nivel mental posible, sobre todo cuando estamos hablando de trabajo o de responsabilidades así un poco más importantes. Realmente conocer tu ciclo, conectar con tu ciclicidad natural es algo que puedes hacer independientemente de tu edad, de la situación en la que estés, de tu situación familiar, personal, laboral, la que sea. Es algo que todas podemos hacer. Simplemente es cuestión de escucharnos, de entender cómo funciona nuestro ciclo, de entender cómo se mueve nuestra energía a lo largo de todo ese mes. Piensa que tienes 28 días, pero tienes 28 días este mes, 28 el mes que viene, y simplemente es cuestión de irlo integrando y de ir adaptándote. No hace falta que hagas cambios radicales. Los cambios radicales rara vez se mantienen, porque es muy difícil mantener un cambio que es demasiado radical. Así que te recomiendo que simplemente vayas haciendo pequeños cambios, que de un ciclo al otro simplemente cambies ese punto de observación sobre ti misma y que cada vez te vayas escuchando más. A raíz que vayan pasando los ciclos, te vayas escuchando más, te vayas dando más espacio, te vayas dedicando más tiempo, que vayas también integrando pequeñas actividades que te hacen sentirte bien, pues un ratito de silencio o un ratito de baile, de creatividad, pues ahora me apetece integrar un ratito de dibujo a mi vida, no sé, cualquier actividad que realmente te guste, puede ser deporte, puede ser lo que a ti te apetezca y algo que realmente te haga ir cada vez conociéndote más, cada vez conectando más con esa yo real, porque al final no nos damos cuenta, pero intentando encajar en esa estructura lineal de productividad, de siempre estar activa, de siempre estar ahí con toda la lógica, ¿no? Toda esa parte, al final nos perdemos muchísimo de lo que somos las mujeres y caemos en creer que no somos suficientes, en infravalorarnos muchísimo, en pensar que no somos capaces o que nuestro esfuerzo nunca va a ser suficiente. Y cuando integras el ciclo te das cuenta de que realmente tu esfuerzo es suficiente, simplemente es que no nos han enseñado a enfocarlo bien y estamos matándonos para conseguir algo que realmente podríamos conseguir de una manera muchísimo más sencilla. Así que te recomiendo que hagas muy pasitos muy chiquititos, pasitos que sean naturales, cosas que te vayan saliendo en el momento, no hace falta que lo sueltes todo de golpe, simplemente vas integrando cositas a tu vida, que lo hagas de una manera que sea natural para ti, escucha tu cuerpo y guíate a través un poco de esa escucha. Yo lo hice a través de los aceites esenciales porque también era un reflejo de lo que yo sentía y era un poco como ponerle palabras a lo que yo sentía, que a veces es algo que nos cuesta un poquito. Por eso a mí me ayudaron tanto, aparte de potenciar muchísimo pues todas las habilidades y todas las energías que tenía y que tengo en cada momento, pues me ayudan a expandirlas o si estoy en momento de contracción, pues a contraerme. Entonces me apoyan muchísimo a que yo disfrute realmente esas energías. Y luego también te animo a que lo hagas sin juicio, sin criticarte y sobre todo sin tampoco intentar imponerlo fuera. No te exijas ser demasiado, no te exijas hacerlo todo perfecto desde el primer momento. Es probable que en tus primeros ciclos así escuchándote te saltes tus cosas, incluso cuando ya llevas mucho tiempo, yo hay veces que en el primer día menstruando, se me olvida o de repente me surge algo y de repente no puedo estar en mi casa tranquila, sino que tengo que salir, hacer cosas. Es normal, todas tenemos una vida, todas tenemos que hacer cosas y muchas veces la vida no nos espera, pero sí que es importante que te puedas escuchar y que día tras día, aunque sean 2, 3 minutos, te dediques un momentito a escucharte, a conectar con tu ciclo,
Lo puedes hacer a través de un diario, lo puedes hacer con herramientas como los aceites esenciales, lo puedes hacer dibujando lo que sientes, lo puedes hacer realmente como tú quieras, pero sí que te recomiendo que vayas conectando con tu ciclicidad natural para poder realmente habitar tu ciclo como nunca nos han enseñado a hacerlo. Si quieres conocer un poco más y si quieres conectar un poquito más con tu yo más profunda y con esa yo cíclica, cada semana envío una newsletter en la que te cuento todo lo que debes saber, todo lo que te puedo compartir, mis experiencias, mis aprendizajes, mis vivencias, todo te lo traigo a través de cartas en las que, bueno, pues yo te cuento todo eso y te animo a que vayas encendiendo cada vez más tu chispita interior, porque muchísimas mujeres nos sentimos muy apagadas y eso no está bien. Ya es momento de que nos sintamos más vivas y nos sintamos más habitadas que nunca. Así que si quieres habitar tu ciclicidad natural y quieres encender de nuevo tu chispita, te dejo por aquí el enlace ahora en la descripción y también te lo dejaré en todas mis redes sociales. Así que gracias por llegar hasta el final de este vídeo y espero que de verdad puedas conectar con tu ciclicidad natural porque te lo mereces.